Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan disfrutado la lectura de la semana anterior, que hayan disfrutado de las actividades, que hayan disfrutado de las conversaciones y los diálogos, de esta modalidad que tenemos, que se llama rutinas de pensamiento, de pensar y analizar los conceptos, las lecturas progresivamente a partir de insumos que son las lecturas y otros insumos que son exactamente estos inputs, estas propuestas para pensar nuestra propia práctica profesional, nuestra propia vida como profesionales de la educación desde otra manera. Entonces, por eso es que trabajamos la semana pasada esto de evaluar, perdón, de analizar en etapas la lectura, los conceptos de la lectura, de iniciar desde la no lectura, desde cero, desde esto de pensarnos a nosotros mismos y después repensarnos a la luz de los conceptos de enseñanza para la comprensión de Proyecto Cero, que realmente no tiene desperdicio. Y otra cosa que no tiene desperdicio es la lectura y lo que vamos a trabajar esta semana. La verdad que a mí este curso me apasiona mucho y por eso cada vez que leo y cada vez que releo, porque en cada año, cada vez que voy a trabajar estos conceptos, vuelvo a leer y a releer las lecturas y me apasionan y me gustan cada vez más. Y siento que estamos realmente pensándonos y dando una vuelta de tuerca a lo que somos como profesionales de la educación. Entonces, ante todo, voy a aclarar, porque en algunos otros cursos se han generado la duda de qué se trata este curso, entonces prefiero otra vez aclararlo y contárselos. Se llama Evaluación de Entornos Educativos. ¿Sí? Vamos a empezar con este pedacito. Evaluación de entornos educativos. Vamos a ver algunas herramientas de evaluación, sí, pero más que nada vamos a pensar y vamos a desarrollar este marco de análisis de entornos educativos, que nos va a servir para cualquier tipo de entorno educativo. Lo que vamos a ir construyendo progresivamente es qué son esas cosas que son importantes en un entorno educativo. ¿Qué cosa realmente permite que los estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que nos interesa? Y esto lo vimos un poco cuando hicimos el desarrollo o la presentación de anteproyectos. Nos interesa que las personas aprendan, ¿sí? Sean estudiantes o no, siempre estamos trabajando en espacios formales e informales, entonces nos interesa que las personas aprendan. Entonces, ¿cómo hacen esas personas para aprender? Hay diferentes formas. Si vamos a pensar un entorno educativo con un modelo de enseñanza tradicional donde no hay construcción activa del aprendizaje, nuestro paradigma, el paradigma al cual adhiere la maestría, la MATIE, una persona así no va a aprender de la misma manera que si construye sus aprendizajes de forma activa y significativa. Entonces, esto es fundamental y por eso estamos hablando de enseñanza para la comprensión. Nos interesa la comprensión. Lo que vamos a evaluar entonces son los entornos de aprendizaje. ¿Y qué es un entorno de aprendizaje? Y vamos un poquito a los proyectos que ustedes han estado o están desarrollando en este momento. Un entorno de aprendizaje es un aula, un entorno de aprendizaje es un entorno virtual, es un aula física, es un aula virtual, es un espacio, un momento de una instancia de capacitación, por ejemplo, en el ICE, es un espacio de capacitación o de educación en un instituto para adultos. Entonces, hay diferentes entornos. Los entornos de aprendizaje pueden estar en la institución, en la educación formal, pero también en la no formal. El entorno de aprendizaje también es cuando ustedes le enseñan a sus hijos. Nosotros nos pasamos la vida aprendiendo. Aprendemos desde el ejemplo que nos dan nuestros padres, desde el ejemplo o lo que vemos de otras personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué es un entorno educativo? Bueno, un entorno educativo no es un espacio sin intención, como por ejemplo podría ser los espacios de la vida. En realidad siempre hay intención de aprendizaje y siempre hay intención de educación. Nuestros padres siempre tienen la intención de educarnos. Entonces, pero cuando vamos a hablar de entornos educativos, vamos a pensar donde hay una intención explícita de que la otra persona aprenda. Y ahí vamos a esto que yo he venido insistiendo mucho desde el año pasado, es que es importante darle las condiciones y las mejores condiciones a esas personas para que aprendan. Entonces, en este marco,
Y aclarando qué es lo que vamos a hacer durante todo este trimestre, es ver cuál es el mejor ambiente de aprendizaje, cómo construir o cómo evaluar si un ambiente de aprendizaje permite o no permite el aprendizaje, si permite o no permite la comprensión. Y por supuesto, como es una maestría en tecnología e innovación educativa, sí vamos a hacer un énfasis muy importante en el rol de la tecnología en esos ambientes de aprendizaje. Dicho esto, pasamos a evaluación auténtica, que es el tema que nos convoca hoy, porque si vamos a evaluar entornos de aprendizaje, tenemos que tomar una posición de qué es para nosotros evaluar y cuál es la forma correcta de evaluar. ¿Y por qué se creen que se llama evaluación auténtica? Bueno, el libro de Ahumada, que es de donde vamos a fundamentar las lecturas de esta semana. Evaluación auténtica. ¿Hay una evaluación que no es auténtica? ¿Qué queremos decir con evaluación auténtica? Hay una evaluación que realmente sirve para medir, pero no para conocer la autenticidad del aprendizaje. Porque, de nuevo, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué está de fondo y transversal a todo esto? Si la persona aprende o no aprende, si la persona destinataria de todos nuestros esfuerzos aprende o no aprende. Entonces, cuando hablamos de evaluación auténtica, queremos decir justamente esto, que no solamente vamos a calificar, no vamos a medir, sino que vamos a evaluar, y acá hay una diferencia muy importante, no es lo mismo calificar que evaluar, ¿sí? Esto es importantísimo. Vamos a evaluar el proceso, vamos a evaluar los esfuerzos incluso que ha hecho esa persona en su propio aprendizaje. Entonces, vamos a tomar algunos conceptos que son muy importantes, que es continua y permanente. La evaluación, y por eso van a darse cuenta, por ejemplo, que en los cronogramas de evaluación, el cronograma de evaluación de este curso, son micropuntajes, porque vamos a estar evaluando de manera permanente desde el principio hasta el final. Por eso es que están estos microporcentajes que van desde la primera clase hasta la última, porque es continua y es permanente. Por otro lado, es retroalimentada. Se van a dar cuenta en este curso, y lo que tratamos de hacer justamente es mostrar con el ejemplo. Entonces, en este curso va a haber retroalimentación permanente. Aquellas participaciones, aquellos análisis, aquellas reflexiones que ustedes vayan haciendo, van a recibir retroalimentación de mi parte. Si fuera el caso que falta, según mi criterio, algún concepto que no se ha trabajado, entonces se va a dar la oportunidad de revisar las actividades, y la idea es que siempre tengan el puntaje más alto. Esto es muy claro, y esto ha sido siempre desde que tengo memoria en mi experiencia docente. Lo que buscamos con la evaluación auténtica, lo que buscamos con los procesos de aprendizaje, es que la calificación siempre sea la más alta, que los aprendizajes siempre sean los más altos. Entonces, somos felices cuando tenemos cuando nos damos cuenta que hay una cabal y completa comprensión de todos los conceptos por parte de los estudiantes. Y a eso vamos. Y para eso estoy para ayudarlos y ayudarlas a llegar a un nivel muy alto de comprensión de estas nuevas formas de evaluación de los entornos de aprendizaje. Formativa, bueno, retroalimentada y formativa van muy de la mano, ¿no? Es una evaluación que busca formar, que no busca la evaluación como sentencia, sino como proceso. ¿Qué es esto de la evaluación como sentencia? Bueno, los modelos tradicionales tienen evaluación como sentencia. Es una evaluación que baja justamente baja el martillo y dice, ¿sabe o no sabe? Y en realidad lo que buscamos es acompañarlos en el proceso y que siempre se sepa. Por otro lado, mostrar evidencias del proceso, y por eso también es que hay todas las semanas y todas las clases, hay actividades que se evalúan, absolutamente todas las actividades se evalúan, porque lo que buscamos es que se evidencie el proceso de aprendizaje, que se evidencie el conocimiento, que se evidencie este crecimiento que tenemos y que tenemos todos, porque como yo les decía, en cada lectura yo voy viendo nuevas cosas y algo más interesante para trabajar en cada uno de los textos. Entonces, ¿cómo se evidencia el proceso de reflexión, de aprendizaje? Y por otro lado usa otras herramientas para evaluar, y en el libro de Ahumada ustedes van a poder echar mano a muchísimas herramientas. No lo vamos a ver específicamente esta semana, pero sí les queda el recurso para que ustedes en sus propios entornos de aprendizaje puedan ir cambiando, y también, bueno, van a poder echar mano de todo aquello que hemos visto en la maestría y que van a seguir viendo. Nosotros no trabajamos con formatos tradicionales de evaluación, así como no tenemos un formato tradicional de proyecto final de graduación. La idea es buscar otras herramientas que permitan dar cuenta del proceso.
Después, y algo muy importante, lo que hacemos siempre tiene un fundamento epistemológico. Todos los cambios, todas las innovaciones, todas las novedades que trabajamos en esta maestría siempre, siempre, siempre van a tener un fundamento epistemológico. Y en el caso de evaluación auténtica también tiene un fundamento epistemológico, que es el constructivismo. ¿Qué toma el constructivismo o cuáles son los puntos destacados? Por un lado, toma los conocimientos previos de los estudiantes y en nuestro caso específicamente la práctica profesional. Lo que buscamos nosotros es que ustedes reflexionen y problematicen la práctica profesional de ustedes mismos y de sus colegas. Por otro lado, se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje. Y esto lo hemos visto, hay personas que les ha resultado mucho más fácil comprender el nuevo paradigma, comprender esta nueva corriente. Esto lo hemos discutido bastante, especialmente en las instancias del anteproyecto y en las instancias previas al anteproyecto. Bueno, no es fácil cambiar el modelo, no es fácil cambiar el chip. Nosotros hemos aprendido con modelos tradicionales y tenemos que cambiar desde lo que hemos hecho y vivido como estudiantes, lo que hemos trabajado como docentes durante muchos años, a nuevos modelos. Entonces, cada uno va a tener diferentes ritmos de aprendizaje. Después, asumir como propias las metas de aprendizaje. Acá entra el rol fundamental que tiene la propia motivación. Si nosotros pretendemos que nuestros estudiantes asuman como propias metas que son nuestras y que no son de ellos, bueno, estamos complicados. Entonces, hay que lograr entender y hacer entender y hacer entender cuáles son las metas de aprendizaje para que nuestros estudiantes tomen como propias esas metas de aprendizaje. Y después justamente esta crítica, ¿no? El pensamiento divergente, esto de romper con lo tradicional, de tener creatividad, de pensar cuáles son otras posibilidades, de repensarnos a nosotros mismos. Y repito, nosotros, docentes de la Matié, y mi persona, hablo por mí misma, he tenido que romper y sigo rompiendo muchas veces con modelos tradicionales y con modelos propios. En algún momento me acuerdo que leí a Paula Carlino, que es una doctora en psicología, una investigadora argentina, que justamente habla, entre otras cosas, de la evaluación como proceso y no la evaluación como sentencia. Y termino de leer un artículo que había escrito Paula Carlino y ¿saben qué dije? Hice todo mal en estos años de carrera. Hice todo mal, tengo que reinventarme, porque así no funciona. Y a partir de ese día me empecé a reinventar. Y creo que ustedes, al haber ingresado en esta maestría, también lo han hecho como estas ganas y esta motivación para reinventarse como profesionales de la educación. Así que bueno, en esto estamos. Vamos a seguir rompiendo estructuras y vamos a seguir construyendo a partir de esas estructuras que vamos rompiendo. Y finalmente hay un capítulo que es el capítulo de portafolios. ¿Y por qué lo incluimos? Lo que a mí me importa de ese capítulo de portafolios es que entiendan primero por qué trabajamos el portafolios como uno de los entregables del proyecto final de graduación. Porque si bien este curso no va a ser específicamente sobre el proyecto final de graduación, sí es empezar a entender y hacer como una articulación. ¿Por qué? Porque ustedes este año van a estar trabajando a full en el proyecto final de graduación. Entonces, el portafolios es una de las herramientas que permite dar evidencias del aprendizaje. Y van a ver que vamos a trabajar portafolios en el proyecto final de graduación, en el curso, por ejemplo, de Internet y su didáctica, en el otro curso que van a estar viendo con Natalia. Vamos a trabajar portafolios y realmente el portafolio es que es lo que permite ni más ni menos que dar cuenta de esa evolución, de ese tránsito, de ese proceso, desde, por ejemplo, y vamos al proyecto final de graduación, desde las ideas preliminares, con qué ustedes vinieron a la maestría y cómo eso se fue transformando, cómo a partir de las lecturas, la ficha de corpus, ustedes incorporaron pensamientos e investigaciones de otras personas y eso les hizo hacer cambios en sus propios proyectos, cómo el anteproyecto da cuenta justamente de esa evolución, de ese cambio, de ese trayecto. Entonces, los portafolios justamente permiten dar cuenta de estas diferentes instancias en los procesos de aprendizaje. Y entonces lo que a mí me interesó fue un poquito de conceptualización, que es lo que hace Ahumada de los portafolios, y bueno, y también darles herramientas por si ustedes quieren utilizarlos en sus propios ambientes de aprendizaje. Esto es todo por esta semana. No me maten porque los hago leer mucho, pero realmente creo que es importante la lectura para poder abrirnos a nuevos mundos, a nuevos conceptos y que esas lecturas se reflejen en una reflexión, que es lo que hacemos con las rutinas de pensamiento. Que tengan una bonita semana.